Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive, que llega a ustedes gracias al grupo Numed. Esta vez vamos a hablar de la diabetes, la cuarta causa global por enfermedades no transmisibles, con un impacto increíble y que, escuchen bien, el 87% de este problema, refiriéndome a la diabetes tipo 2, se trata con estilo de vida. La diabetes en Centroamérica y el Caribe, solo en el 2021, tuvo que ver con 5.400.000 muertes. Es una tragedia prácticamente con el impacto de este problema de salud. En República Dominicana, para que tengan ustedes idea, una pequeña isla del Caribe con 11 millones de habitantes, ya el 13% de su población es diabética. México con un porcentaje amplísimo, Estados Unidos, todos los países de la región, Guatemala, Panamá, Salvador, tienen este problema que viene siendo tratado hace muchísimo tiempo. Lo que caracteriza nuestras entregas, recuerden, es darle soluciones de cosas que quizá ustedes no saben que llevan a este problema y que de manera sencilla ustedes pueden tratar, pero que requieren un compromiso importante de parte de ustedes dependiendo de varios factores. Lo primero es que la diabetes, estamos hablando del 13.45% en República Dominicana, significa, para ponerlos en contexto, de que de cada 10 personas que usted conoce, 1 o 2 de ellos son diabéticos. ¿Y saben lo interesante? Que posiblemente no lo sepan. ¿Qué característica va a tener una persona diabética, Richard, que por ejemplo pudiera sospechar de este problema? Diuresis, o sea, está constantemente orinando. Es una persona con cambios de humor repentino, sin ningún tipo de provocación. Va a la cama y en las madrugadas se levanta o a orinar o simplemente no concilia el sueño y presenta sudoración. Sed constante, parestesia, dígase en los pies, a veces pierde la sensación. Y esto es solo por mencionar alguna de estas cosas. La diabetes es multifactorial. La gente conoce muy bien el tema de que el consumo de azúcares, el consumo de grasa excesiva, la comida chatarra, el consumo de grasas y los azúcares, la gente tiene claro que están relacionados a la diabetes. Todas estas comidas, los hábitos, influyen en desarrollar diabetes tipo 2. Aclarando, 3 tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es una diabetes autoinmune, en la que tu propio cuerpo crea una situación a nivel de páncreas y usted no produce prácticamente la insulina. Son casos que de por vida llevan tratamiento farmacológico. Pero increíblemente, esta no es la de mayor estadía o de mayor impacto a nivel global, sino que es la diabetes tipo 2, la que usted con su estilo de vida se puede provocar. Habiendo dicho ya de que lo que ya ustedes conocían pudiera producir diabetes, tomemos en cuenta lo primero. La primera de las diabetes que le sigue es la diabetes gestacional. Dígase, muchas mujeres van a mi consultorio y me dicen: nunca he tenido problemas con diabetes, pero cuando tuve mi segundo embarazo, mi primer embarazo, mi tercer embarazo, me dijeron que era diabética, pero que esto iba a desaparecer inmediatamente ya trajera el producto al mundo. Pues quiero que sepan que según estadísticas, el 50% de las mujeres que presentan diabetes gestacional, el 50%, si no se cuidan después de esto, serán diabéticas de 3 a 4 años después. Pero algo tan básico como fumar. ¿Y qué tiene que ver fumar? El cigarrillo impacta a nivel de las arterias y altera la producción de la insulina por la nicotina. Y como bien saben, no depende de que sea solo usted que fume, refiriéndome a las personas que han sido afectadas con esto. Que si su pareja, su entorno, su trabajo, hay humo de tabaco, también usted va a ser afectada y pudiera también provocarle diabetes. Otro de los problemas, algo tan sencillo como el sueño. El sueño, todos los procesos hormonales, reparación tisular, reparación de tejido, reconstitución hormonal, apoptosis celular, dígase todo lo que es la parte de muerte celular, donde más se produce durante el sueño. Cuando usted no duerme bien, empieza a afectarse la producción de insulina y la captación de glucosa se disloca, lo cual también puede llevarlo a diabetes. Pero aquellas mujeres que, por ejemplo, que le dicen: usted tiene ovario poliquístico, refiriéndome a muchas mujeres que presentan problemas ginecológicos y que en muchos casos, lamentablemente, no se aplica un seguimiento de revisión de la insulina. Y esto es porque hoy sabemos que las mujeres que presentan ovario poliquístico pueden presentar lo que llamamos resistencia a la insulina, que es una de las condiciones también que altera la glucosa.
Muchas mujeres, cuando son detectadas por su ginecólogo con este problema, son tratados con fármacos para la diabetes o se les dan directrices para que puedan empezar a tratar este problema que si se descuidan puede terminar de una muy mala manera. Pero ¿qué hay de aquellas personas, Richard, que por ejemplo no son obesas, no tienen estos hábitos, pero prácticamente no tienen fuerza y pierden masa muscular? ¿Recuerdan cuando hablamos de sarcopenia en uno de nuestros podcasts? Pues resulta que mientras menos masa muscular, menos fuerza, mayor predisposición a síndrome metabólico. Y una de las condiciones del síndrome metabólico es que lleva también a producir diabetes tipo 2. Otro de los problemas, quizás no tan conocidos, es aquellas personas, por ejemplo, con el consumo de alcohol. Sobre todo aquellas personas que toman alcohol sin comer nada, así como lo escuchan. Y ustedes dirán, bueno, pero hay que comer algo mientras se toma alcohol. La recomendación de tomar alcohol nunca va a ser positiva. El alcohol hace daño, no importa la cantidad. Ahora, si encima de eso usted consume alcohol, sin consumir líquidos, sin consumir alimentos, el impacto a nivel hepático y de la glucosa es mucho más alto. Una de las principales causas es el cigarrillo y el alcohol. Una combinación que tiende a crear muchos problemas. Otra de las situaciones que puede también meterlo en diabetes es haber tenido COVID-19. Sí, así como lo escuchan. El COVID-19 afectó 5 sistemas principalmente y de hecho a aquellas personas que le dio COVID se les advirtió de revisar estos sistemas. Y uno de estos sistemas es el sistema endocrino, afectando la producción de insulina. Por ejemplo, mucha gente que antes del COVID era prediabético o que alguna vez el azúcar le apareció alta, resulta que ahora cuando hace revisiones ya es diabético. Por eso se le pide a la población que haya sido prediabético antes del COVID o que haya tenido un pico de glucosa, como así le llamamos en medicina, debe revisar porque recuerden que hay un problema con la diabetes. La diabetes en inicio no tiene síntomas, que es uno de los grandes males que tienen las enfermedades no transmisibles, que no hay señales. Entonces, aquellas personas que no son dadas a tener sus chequeos anuales, a tener un médico de cabecera, no esperen un síntoma de esto, que cuando este aparezca ya va a ser demasiado tarde, porque hay muchos problemas con este tipo de actividad. Otra de las cosas que puede producir diabetes es el tiempo sentado. Se hizo un estudio en Australia y nada más y nada menos que 240,000 personas por más de 6 años, donde se detectó que las personas que duraban más de 4 a 5 horas sentados producían un pico de insulina equivalente a prácticamente a ser prediabéticos en ese entonces. No menos importante es que también se supo en ese estudio que cuando usted dura 4 a 5 horas sentado sin pararse y usted hace actividad física en la mañana, digamos, media hora de ejercicio, y luego dura ese tiempo sentado, prácticamente usted no hizo nada y eso tiende a disparar los niveles de glucosa en sangre. Señores, estar sentado mucho tiempo. Imagínense ustedes. Otro de los problemas que presenta con esto es el uso de fármacos para la pérdida de peso. También puede producir diabetes. ¿Cómo puede ocurrir esto? Una de las cosas que más se está utilizando hoy día para la pérdida de peso, teniendo muchos de estos fármacos acciones para patologías, es el uso de medicamentos para la diabetes precisamente, con el fin de pérdida de peso. Que si fuesen supervisados por un médico o un especialista, no hay mayores problemas. El problema es que las personas han hecho una moda de esto y han empezado a utilizar estas inyecciones principalmente para la pérdida de peso, bloqueando muchas veces la propia producción interna de insulina. Y esto hace que usted, no solamente los problemas intestinales que provoca, puede también hacer que usted se convierta en diabético. Fíjense que son una serie de cosas que usted dirá, bueno, pero ¿realmente estas cosas pueden afectar tanto? Pensemos en alimentos o sustancias que vienen a ayudar nuestras vidas. Edulcorantes artificiales. Señores, el uso de edulcorantes artificiales puede aumentar la diabetes hasta en un 42%. Sí, azúcar como stevia, azúcar como edulcorantes artificiales como azufame K. Todos estos edulcorantes tienen un efecto a nivel del microbioma intestinal, dígase el intestino, que hemos hablado, que es el segundo cerebro, según la evidencia de nuestro cuerpo, por el impacto que tienen las bacterias que allí se producen. El uso de edulcorantes no solamente produce diabetes, sino que es mentira que ayuda a la pérdida de peso. Porque la señal que dan al cerebro vía la parte lingual, la lengua, es que usted tiene algo dulce en la boca y, señores, se dispara la insulina como si fuese azúcar. Así que algo tan inocuo como ustedes pensaban que eran los edulcorantes, están actualmente siendo muy cuestionados según las evidencias que tiene la revista Lancet y la revista británica de medicina con respecto a lo que es el daño que esto está causando. Así que los edulcorantes artificiales son uno de los causantes también de la diabetes. Se habla incluso de un 8% y eso es un número bastante alto. Por una noticia que increíblemente salió el mes pasado
de un estudio de 36 años de seguimiento, señores, en nada más y nada menos que en 216,000 personas, confirma un dato que se tenía hace mucho tiempo y que ya en medicina veníamos diciéndole a los pacientes que bajaran la cantidad por los datos de estos mismos productos acerca del cáncer. Y nos referimos, señores, al consumo de carnes rojas y también de embutidos, principalmente los embutidos. Señores, un estudio que hizo Harvard, lo pueden buscar, acabado de publicar, porque tiene un mes de publicado, habla que acerca de que las personas en 36 años de seguimiento, con revisiones a 3 a 4 años en este grupo, se detectó que 2,000 diabéticos que se produjeron en ese entonces, el mayor hábito era de consumo de carnes rojas. Cuando esto bajó a una porción de carne por semana, de carne roja por semana, disminuyó hasta un 13 o un 14%. Pero cuando se tuvo 2 veces por semana carne roja, y acordemos esto, carne de res, embutidos, dígase salami, salchichas, todos estos alimentos estaban dentro de esa lista. Así que imaginen ustedes, oigan el dato, 63% de la causa de esa muestra de diabetes fue el consumo de carne roja. Así que fíjense de cosas que la tenemos en nuestro día a día. Consumo de edulcorantes, consumo de carnes rojas, consumo de pan blanco. El pan puede elevar la glicemia hasta en un 70%. Y en el impacto que esto tiene, produce diabetes en personas que ustedes y yo conocemos que comen pan blanco todos los días. La recomendación a la hora de comer pan es que tenga por lo menos 12 gramos de fibra la porción que usted se está comiendo. Y de ahí la importancia de consumir de 20 a 28 gramos de fibra todos los días. Se habla hasta de 30 a 35 gramos. Porque la fibra ayuda a que la insulina tenga un efecto en el bolo alimenticio más lento. Y cambiar el pan por víveres. En el caso de las carnes, preferiblemente aves, se habla incluso de conseguir proteínas vía las habichuelas, vía las lentejas, vía los garbanzos, porque estos alimentos en una cantidad adecuada pueden llegar a tener proteicamente hablando la cantidad de estos alimentos. Muchas personas atribuyen a que hay ciertos aminoácidos que la carne tiene, que no hay otra manera de conseguirlo, y hoy sabemos que eso no es verdad, porque hay combinación de alimentos que perfectamente pueden darle a usted los aminoácidos esenciales que usted necesita. La advertencia es muy alta y es un estudio muy serio a 36 años, porque ustedes bien saben que el grupo NUMED, hablamos más que todo de metaanálisis. No nos gusta hablar de un estudio, pero este confirma unos 80 estudios más que hablan acerca de esto. Pero este es mucho más impactante por la seriedad y el tiempo de 36 años que duró el mismo. El consumo de agua es importantísimo también. Pero ojo con esto. Agua no alta en sodio, sino baja en sodio. ¿Y el agua tiene sal, Richard? ¿Tiene sodio? Sí, tiene sodio. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que para un diabético es tan peligroso el consumo de sal, o para evitarle diabetes, el consumo de sal que de azúcar? Pues así como lo escuchan. Escucho a la gente, en muy buena razón, hay que evitar los azúcares refinados, no agregar azúcar, eso lo hemos dicho en todas nuestras intervenciones, en nuestras entrevistas, porque el azúcar añadida, señores, es un veneno. Pero cuando hablamos ya de sal, la gente no relaciona la sal. Resulta que muchos de ustedes quizá no lo sepan, pero el hipertenso termina siendo diabético o el diabético termina siendo hipertenso porque la sal afecta a nivel renal y esto lleva también a tener problemas de recaptación de insulina en sangre. Dígase, la glucosa se ve afectada por la presencia de sodio y de potasio y esto hace que usted tenga problemas también con su azúcar en sangre. El potasio, como saben, está en muchos suplementos y ese es el punto final que quería comentarle. Que hay ciertos suplementos que también van a tener que ver si usted abusa de ellos y ya usted es prediabético a ser diabético. Por ejemplo, algo tan sencillo como el jengibre puede afectar su producción de glucosa y puede conseguir que usted tenga mayor problema de recaptación de insulina si usted la consume paralelo a ser prediabético o diabético. Algo tan sencillo como eso. Los fat burners o los quemadores de grasa afectan también la captación de insulina y crean mucho problema a la hora de usted, por ejemplo, los fármacos que está utilizando, en el caso del diabético, tengan efectos. O sea que es muy importante esto. Richard, ya eres diabético, tienes el diagnóstico, obligatoriamente me tengo que medicar. Es bueno interconsultar con su médico especialista. ¿Qué especialistas están llamados a tratar la diabetes? Los diabetólogos, los endocrinólogos, los nutriólogos y muchos médicos internistas entrenados en esto. Es importante que entiendan que un solo especialista no puede tratar un diabético. Está la parte farmacológica, dieta, actividad física, mínimo 30 minutos diarios, 150 minutos a la semana, con no menos importantes ejercicios de fuerza. ¿Cómo entonces tratamos este problema, Richard? ¿Cómo lo prevenimos?
El ejercicio o los ejercicios que más impactan a la hora de controlar la glucosa son los ejercicios de fuerza. ¿Cómo ocurre esto? Existen unos receptores que se llaman GLU4 que se activan en presencia de ejercicios de fortalecimiento por el músculo esquelético. Cuando usted hace ejercicio de levantamiento de pesas, pechadas, todo lo que involucra hacer fuerza, trabaja directamente con una mayor producción de estos receptores que actúan, escuchen esto, casi como si fueran insulina. Así como lo escuchan. Y la recaptación de glucosa, cuando usted está activo físicamente, es mucho mejor tonificados y con buena masa muscular. Y no estoy hablando de esos cuerpos esbeltos que ven en los gimnasios o en las revistas, no. Estamos hablando de tener tonicidad muscular, sobre todo en las piernas y en los bíceps. Importante esto porque muchas personas, que no está mal, hacen cardiovasculares, va a tener efecto, pero no tan importante como cuando se trabaja la fuerza. No durar más de 1 hora y media sentado, sino activando lo que es la pausa activa, que usted tiene que tratar de pararse cada hora y media de lo que esté haciendo y volver a sentarse. No se trata de dejar de hacer lo que usted está haciendo, sino que en ese tiempo puedas tener un resultado en base a tus movimientos. Otro de los asuntos importantes es consumo de fibra, de 30 a 40 gramos, como ya le decía, variar los alimentos, cambiar el pan por víveres, tratar de que si come arroz, ese arroz venga con vegetales, tipo comida china, tipo chofán, sin agregar la salsa de soya, obviamente, para que tenga fibra cada vez que usted agrega comida o fibras al arroz. Alguien me decía, es necesario, mucha gente no le gusta el arroz integral, que funciona bastante bien, y yo le decía, mira, si no te gusta integral, cuando tú le agregas brócoli, cuando tú le agregas vainita, cuando tú le agregas cebolla, ya estás agregando fibra y es como si fuera arroz integral. O sea que es importante el consumo de esto. Sardinas, el uso de pescados azules principalmente, y obviamente el grupo de aves también te va a ayudar. Huevos puedes comer sin ningún problema y ya en manos de un especialista, cada diabetes tiene un tratamiento nutricional dependiendo su gravedad. Sabiendo esto, ustedes preguntarán, bueno, Richard, ¿y hay suplementos para esto? Les voy a mencionar los suplementos que tienen mayor evidencia actualmente y que cuentan con avales a nivel clínico para su uso. Recuerden, paralelo al tratamiento médico. Los principales, aunque no lo crean, son los probióticos. ¿Por qué los probióticos? ¿Y qué son los probióticos? Los probióticos son esas bacterias, que vienen bacterias buenas, para usted agregarle en su dieta y que le van a ayudar a que su microbiota intestinal, su intestino, empiece a generar lo que se llaman metabolitos que ayudan a controlar la glucosa en sangre, así como lo escuchan. Luego de esto está el omega 3, que ayuda como antiinflamatorio porque es una grasa que sobre todo es de origen de pescado y es antiinflamatoria. Otras son las nueces, que pueden ayudar con el omega 6 combinado porque ayudan conjuntamente con el omega 3 a desinflamar el intestino en una proporción de 3:1. 3 de omega 3 y 1 de omega 6. La vitamina D, porque hoy sabemos también que la regulación de la vitamina D va más allá de una simple vitamina, sino que es una prohormona que ayuda con la recaptación de calcio y a su vez con la captación de insulina en sangre. Otro de los suplementos más utilizados para esto es el aloe vera, la sábila, así como lo escuchan, ya que esta ayuda a que la captación de glucosa se haga de una manera mucho más pausada y ayuda a que no haga picos de glucosa. Esto paralelo a un tratamiento farmacológico de la diabetes. Otro de los suplementos que se puede utilizar es el llamado suplemento que es berberina. La berberina es una planta que simula prácticamente el efecto que tiene la metformina, pero en una dosis mucho más controlada. Estamos hablando de esto porque muchas personas se niegan en inicio a utilizar, por ejemplo, la parte de fármacos. Tengo que decirle que la metformina es uno de los fármacos más seguros que existe, pero hoy sabemos también que con actividad física, una dieta adecuada y cambio de hábitos, una prediabetes puede prevenirse en un 87%. Y que incluso hoy sabemos, según la evidencia, que la diabetes tipo 2 ya diagnosticada, hay una reversión prácticamente de un 40% en aquellos pacientes donde incluso que estaban ya medicados, se le ha desmontado la medicación a estos pacientes una vez ya han tenido el tratamiento. La diabetes es una realidad, señores. Y es importantísimo que ustedes entiendan que si no se trata, usted puede ser parte de una fatal estadística que está afectando bastante. Es un dato alarmante que el 13% de la población dominicana y que del 12 al 14% de Centroamérica y Caribe tengan este problema. Un problema, señores, que es prevenible, pero como siempre le hemos dicho en nuestro podcast, es muy personal. Nadie puede cuidarse por ustedes. La diabetes está ahí. En el equipo de Numed tenemos mucho seguimiento para este tipo de cosas y especialistas que tratan este problema, pero eso es algo que está ya a la orden del día en todos los centros médicos. Busque ayuda. Estamos para servirle y es un mal tratable y prevenible. Así que no permita ser parte de la estadística y ni hablar del impacto que esto va a tener en sus familias si llega usted a afectarse.
Dios le bendiga y nos encontramos en otro podcast de Cuídate y Vive del Grupo Numed.